Soy mi rey humilla a Fofo Márquez. Luisito Comunica criticado por viajar a África y hacer esto. Juanpa Zurita con supuesto virus. Bad Bunny hizo algo histórico. Concierto gratuito en las calles de Nueva York. ¿Qué onda, colegas? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. A continuación les mostraré todas estas noticias que les dije al comienzo del video. Pero antes de comenzar quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, activen la campana para que no se pierdan las noticias minuto a minuto y seguirme en mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción. Comencemos con esta noticia de Soy Mi Rey, este usuario y creador de contenido bastante popular en TikTok. En lo personal me gustan mucho los videos de Mi Rey, la neta es un chavo que tiene mucho carisma, se los recomiendo mucho checar por ahí su contenido. Resulta que recientemente ha tenido un conflicto Soy Mi Rey con Fofo Márquez. ¿Qué les parece si vemos los videos que se han compartido en TikTok en donde está esta fuerte discusión entre Fofo y Soy Mi Rey? Oigan, me mandaron mucho el video del supuesto Mi Rey tirándole a mi amigo, así que vamos a preguntarle a ver qué opina. Number one, mi rey. Bueno, no mi rey, tú ya entras en la categoría de Sugar Daddy, se podría decir, ya estás viejón. Yo sí soy Rich Kid, ¿no? Te explico. Mira, tu animal es de los animales más reproducidos en todo México. El día que tengas un leopardo de las nieves, un chimpancé, te voy a respetar. Mientras no. En segunda, dices que va a vivir como rey, no sabes ni qué darle de comer. Si sabes que si no le das mamila, cada 3 horas se deshidratan. A ver si no se te muere ya, porque a los 8 meses, no te encariñes mucho con él, a los 8 meses te lo van a quitar. No te van a autorizar en tu depa de 2x2 el plan de manejo. Y francamente, mi habitación es mucho más grande que tu depa y tenía un tiburón ahí. Mi estimado, antes que nada un saludo. También un saludo para el chalán de Fofo. En este video el Fofo menciona que le debe comer biberón a un felino. Es claro que digas eso cuando le diste algo a un jaguar, música súper fuerte y tabaco por doquier. La gente sabe que el Mi Rey es un personaje mío. Yo soy súper sencillo, Rey. Por cierto, veo que trató de imitar mi color de pelo. Rey, a la próxima hazlo sin agua oxigenada. Contrata un colorista. Número 2, mi estimado, vives en satélite, automáticamente estás descalificado. No existe un Mi Rey Sateluco. Número 3, si no mal recuerdo, tú fuiste quien dijo chavitos bien contra feministas cuando vio a una niña. Ya ni porque Arturo Islas Allende te hizo cagar. Ahora vienes a pelearte con el gallo siendo un pollito. Rey, te colgaste de la fama del dominguero, papá. No eres nadie sin él. Te recuerdo que Dominguero vivió hasta en mi casa. Tengo mucha info de ti que no te conviene que saque a la luz. Fofito, si creías que ahí morí, ve a ver el Instagram de Arturo Islas Allende, papá. Eso te pasa por querer andarte metiendo con el gallo siendo un pollito. Entonces bájale de huevos a tu chocomilk, porque si no te va a ir muy mal. Te lo estoy diciendo por las buenas. La neta no te había dicho nada, pero estoy muy en contra de que maleduques a los chavos. Hacerlos creer que tomar una Dom Periñón es lo máximo y empedar en un antro y tirar y derrochar cuentas de a las mujeres. Y ahora te embarraste al dominguero, papá. Ah, por cierto, sé que tú no pagas las Dom Periñón. Díganme qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios. Recordemos que Fofo Márquez recientemente se ha metido en una controversia muy fuerte donde fue criticado por Arturo Islas junto con Dominguero. Pero ahora al parecer Fofo Márquez se ha querido meter con Soy Mi Rey, pero Soy Mi Rey ha sacado argumentos que al parecer ha dejado sin palabras a Fofo, ya que no ha compartido nada en redes sociales después de estos videos que emitió Soy Mi Rey. Ahora pasemos a la noticia de Luisito Comunica, en donde ha sido fuertemente criticado después de haber viajado a África junto a su novia Ari Tenorio. La primera noticia es por un video que publicó Luisito Comunica a través de su cuenta de Instagram. En esta publicación dice: ¿qué perro estuvo este día? Ahí vemos que está junto a unos africanos en este viaje que realizó Luisito y está documentando para su canal de YouTube. Pero específicamente este video que compartió en esa misma publicación es el que está provocando controversia. Vamos a verlo y escucharlo. Ando fumando marihuana con estos brothers. Vemos acá Yes de Luna comenta: jaja Luisillo, Turbo Fausto, gracias por visitar a mis familiares. Juanpa Zurita, ese peinado trae todo el flow. Alex Monti, les hubieras llevado un encendedor, jaja, que se arme el intercambio cultural. Ellos la hierba y tú el fuego, porque hasta abrazo te dijeron que te faltaba. Letal Crisis, hombres Hatsabe. Cuca, te faltó jalarle machina a ese toque. Wey, wow, lo que estás viviendo, gózalo. Rayito, jaja, qué buena experiencia. Mario Bautista, qué nivel de experiencia
experiencia, Daddy, qué chingón lo que estás viviendo, papito, gran presente el tuyo. Grecia, qué buen look. Andy Zurita, jaja, el pelo es una maravilla. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Al parecer todos sus amigos de Luisito han apoyado esta vivencia, sin embargo los usuarios en redes sociales están criticando el hecho de que Luisito Comunica esté junto a esa tribu sin cubrebocas, sin las protecciones debidas, y eso es lo que está provocando más críticas. Por aquí vemos que Eli la peli dice: Luisito, ten responsabilidad, si ellos están libres del CO y tú se los estás contagiando por andar compartiendo pi, ¿qué vas a hacer? Derma, el CO a tope. Carlos, Luis Dro con africanos, ¿qué puede salir mal? Y bueno, eso es lo que está causando muchísimas críticas hacia Luisito en redes sociales. También otra de las cosas que ha causado controversia de Luisito Comunica y críticas es que ustedes sabrán, los videos más recientes que ha publicado se llaman "Este país es una locura, Tanzania número 1, primeras impresiones. Los mercados de trueque de animales africanos, Tanzania número 2. ¿Por qué ha causado controversia estos videos? Bueno, porque muchos usuarios en redes sociales se han dado cuenta que había otro youtuber que había hecho estos videos y están diciendo que Luisito Comunica está haciendo lo mismo de copiar contenido a otros creadores, como ya ha sucedido con Pongámoslo a Prueba y con Mystery World. Por acá vemos que Lethal Crisis publicó hace una semana un video llamado La Tribu Datoga, Feroces Guerreros de Tanzania, que es con la misma tribu que Luisito Comunica actualmente está grabando videos. Es una crítica al que ha surgido en redes sociales. Díganme ustedes qué opinan aquí abajo, porque hasta donde yo me he dado cuenta en redes sociales, Lethal Crisis y Luisito Comunica al parecer son amigos. De hecho, en ese posteo que hizo Luisito en Instagram, Lethal Crisis puso "Hombres Hatsabe", y de hecho si vemos el perfil de Lethal Crisis sabemos que Luisito Comunica lo sigue. Posiblemente son amigos por redes sociales, así que no considero que Luisito Comunica le esté copiando. Tal vez se haya inspirado y de hecho Lethal Crisis lo está apoyando. Ahora pasemos a una noticia que se está difundiendo en medios de comunicación acerca de Juanpa Zurita. Por acá vamos a leer la información oficial, aunque por políticas de YouTube ustedes saben que hay palabras que no voy a poder decir porque si no me pueden bloquear el video, así que les estoy mostrando la pantalla con el texto para que lo vayamos leyendo juntos. Juanpa Zurita, culpable de conta a equipo de ¿Quién es la máscara? El youtuber ha sido señalado como posible responsable de los conta. Una verdadera polémica es la que se ha dado a conocer en algunos medios, en donde se ha señalado al youtuber Juanpa Zurita como posible responsable de los conta por CO en la televisora. Una publicación del medio Show News señaló que Juan Pablo Zurita ha sido señalado como responsable de haber contado a algunos de sus compañeros como Mar Chaparro y Consuelo Duval, integrantes de ¿Quién es la máscara? El reclamo había venido de parte de producción, ya que algunos señalan que Juanpa no tuvo los cuidados indicados, por lo que habría contado a varios de sus compañeros por esa situación. Incluso se mencionó en dicha publicación que la producción le pidió a Zurita que guardara una obligatoria cuarentena de 14 días para que se le haga posteriormente los exámenes de CO. Juanpa Zurita tuvo influenza. Hace algunas semanas Juanpa Zurita presentó síntomas peli de CO, pero en sus redes sociales se encargó de mencionar que lo que tenía era influenza. Aparentemente el joven de 24 años no tuvo los cuidados indicados, por lo que había provocado los conta y la detención de las grabaciones del programa. Juanpa Zurita se ha metido en esta controversia después de esto que provocó en las grabaciones de ¿Quién es la máscara? Díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios. Y por último vamos a concluir con algo histórico, completamente histórico, que realizó el cantante Bad Bunny. Resulta que Bad Bunny recientemente sorprendió a todos sus seguidores alrededor del mundo haciendo un histórico concierto móvil en las calles de Nueva York. Pero a pesar de haberse llevado a cabo en Nueva York este concierto, todos los seguidores alrededor del mundo pudieron disfrutar de este concierto en redes sociales, ya que ese concierto se transmitió y logró tener un gran alcance. Este evento que realizó Bad Bunny no tardó en ser nombrado como uno de los eventos más impresionantes, históricos e importantes en esta pandemia que estamos atravesando, dándole un nuevo sentido, un nuevo enfoque y sobre todo algo histórico a cómo se podría desarrollar un concierto de esta manera, que fue hecho completamente con las medidas adecuadas, un concierto que animó a todos los seguidores, les dio ánimos y pues obviamente una sorpresa increíble a todas las personas cercanas a ese lugar que no se lo esperaban. Ya hemos llegado al final de este video, díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios, no olviden dejar su like y suscribirse y activar la campana. Mr. Tendencia se despide.